Hola hermanos, de nuevo nos vemos a través de este medio, pero siempre es un gozo poder compartir con vosotros un poquito de la palabra de Dios. Mirad, esta semana hemos tenido la oportunidad de pasar unos días en la Sierra de Cazorla y siempre me sucede lo mismo cuando me encuentro en la naturaleza en su estado más puro, que veo cosas tan fabulosas, cosas tan grandes, tan hermosas, que me siento muy pequeño. Y en estas circunstancias, pues siempre viene a mi mente un texto que es el que quiero compartir con vosotros. El texto es el Salmo 8 a partir del versículo 3 y dice así el salmista: Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Mirad, este salmo pues es un canto de alabanza a la creación de Dios y a Dios mismo. Y además nos habla de cómo Dios honró al hombre poniéndolo sobre toda cosa creada. Y tenemos que tener en cuenta un par de cosas. En primer lugar, lo último que Dios creó fue al hombre y a la mujer, como si fuese la guinda del pastel. Además, lo único que Dios creó a su imagen y semejanza precisamente fueron el hombre y la mujer. Hermanos, a veces nos podemos sentir muy pequeños. Nos podemos sentir que no somos nada, que somos poco importantes. Pero ¿sabes una cosa? Que Dios nos ama, que para Dios somos importantes. Tan importantes que estuvo dispuesto a dar a su unigénito Hijo a nuestro favor. De manera que, hermanos, este es mi pensamiento para nosotros en esta mañana. La naturaleza es grande y vemos a Dios reflejado en ella, su gloria, su majestad, pero Dios nos puso sobre esa creación. Y aunque a veces podamos sentir que no somos nada, realmente somos importantes para Dios. Hermanos, que podamos sentirnos amados porque realmente somos amados por Dios. Un amor que no podemos entender, tan inmenso que no cabe en nuestra mente, pero un amor que sí podemos sentir en nuestras vidas cada día, a través de sus cuidados, a través de su sustento, a través de sus bendiciones. Un amor reflejado en la cruz. Un amor derramado en la cruz. Un amor para ti y para mí, de una manera personal. Un amor que en esta mañana también podemos recordar y por lo cual le damos a Él la gloria y la honra que solo se merece. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga.
Buenos días, hermanos, bendiciones para todos. Hoy quisiera compartir con vosotros, en este tiempo nuevo que se abre, de nuevo en casa, quisiera compartir con vosotros un texto sobre un encuentro que tuvo una mujer en Samaria, una mujer samaritana, un encuentro que tuvo con Jesús, que cambió su vida y cambió la vida de todo su entorno y de todo su contexto. Quisiera compartir con vosotros este texto que llevo un tiempo rondando en mi cabeza. Es un texto que todos conocemos y que lo habéis escuchado repetidas veces, pero quisiera con vosotros desgranarlo y darle quizás un giro diferente. El texto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 4, si tenéis una Biblia y podéis seguirme mejor y así no todos vamos juntos en la lectura. El Evangelio de Juan, capítulo 4, al versículo 4 en adelante. Voy a leerlo rápidamente y así nos situamos en el contexto. Dice que hablando de Jesús, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. El texto nos pone en un contexto en el que Jesús iba desde Galilea, de Judea en el norte, y se encontró con que tenía que pasar necesariamente por Samaria, porque podría haber dado un rodeo y seguir un poco el hilo del Jordán, pero él decidió que el mejor camino para llegar a Galilea era pasar por Samaria. No era una tierra que fuera agradable de pasar para cualquier judío. Era histórica la relación entre judíos y samaritanos, ahora veremos. Y de todas formas, él, cuando llega, según el versículo 5, llegaron a una ciudad llamada Sicar, donde había un pozo, y justo el pozo estaba, dice la palabra, que el lugar era donde enterraron a José, en el terreno que
Jacob, su padre, le dejó. José, cuando salió de Israel, dio instrucciones a que llevaran sus huesos, porque no quería dormir en Egipto, que sus huesos terminaran en Egipto, y cuando el pueblo regresara a la tierra prometida, tierra de Samaria, llevaran allí sus huesos, y allí es donde se encontraba Jesús. En el Evangelio de Juan, Juan era muy dado a señalar que todo este tipo de comportamiento de Jesús, en el Jesús humano, el Jesús que pasaba hambre, pasaba sed, que se cansaba, como dice aquí, estaba cansado. Así que cuando llega a este pozo, se sienta, un lugar, imaginaros el contexto en el que, pues seguro que sin mucha higiene y sin mucha limpieza, un pozo en medio de un oasis o donde estuviera el pozo, en aquella localidad, sin cojines, sin comodidades, y se sienta en el suelo. Era la hora sexta, la hora del calor. Parece por el contexto que esto era a finales de mayo, principios de junio, cuando empieza a apretar el calor, y ya al mediodía, seguramente una hora ya calurosa. Por eso en Palestina, en aquel tiempo, intentaban andar más cuando salía en el alba, o salía el sol, que cuando fuera un poco más adelante, porque ya apretaba el calor, que era la situación en la que estaban ahora pasando Jesús y los discípulos. Y aunque pudiera haber descansado antes, seguramente en el camino hubiera habido sitios antes para descansar. Ellos prefirieron hacer camino y llegar allí, llegar a este pozo, porque además los pozos eran un sitio que servían de hitos, servían de etapas que iban cumpliendo los caminantes de un lugar a otro, y ellos sabían que el pozo era un sitio donde podían descansar. El agua de aquel pozo seguramente para aquella mujer iba a servir para el servicio del mediodía, para hacer de comer, para limpiar, y seguramente su casa no estuviera muy lejos, porque descargar el agua en aquel tiempo era una cosa manual. Y lo interesante era que en Palestina en aquel tiempo los pozos no tenían cubos ni utensilios para sacarlos. Tenían cada uno, el que llegara al pozo tenía que llevar sus propios utensilios para poder sacar el agua. Y vemos que como los discípulos no estaban, podemos entender que Jesús cuando llega allí se encuentra sin herramientas ni utensilios para sacar el agua de allí. Por eso Jesús, cuando ve a la mujer de llegar, le pide agua a ella. Cuando ella escucha a Jesús, enseguida lo identifica como judío. ¿Cómo era posible esto? Por la manera de hablar, por la manera de vestir, por la manera de tratar. Ella rápidamente entiende, sin más explicaciones, que Jesús era judío, seguro por su acento, ¿verdad? Yo me pregunto si nosotros también somos así de identificables ante los demás, si los demás cuando nos ven, a mí me hace pensar si yo soy fácilmente identificable como cristiano, como discípulo de Jesús, si el que me mira ve algo diferente en mí y que sabe que soy cristiano, no sé. En aquel tiempo a nadie se le negaba el agua, era como un delito. Por eso en esta situación lo que le sorprende a la mujer no era que Jesús le pidiera agua, eso era normal, si no tenía herramientas para sacarla. Lo que sí le produce sorpresa era que Jesús la trata con moderación, la trata con respeto, porque la enemistad entre judíos y samaritanos en aquel tiempo era brutal, era normal. Ellos consideraban, el samaritano consideraba normal que los judíos los trataran con desprecio. En aquel tiempo los samaritanos eran mal vistos por los judíos, lo veremos un poco, si da tiempo. Pero, ¿sabéis? Era un trato hipócrita, porque si nos damos cuenta por el contexto, sí, no querían nada con ellos, los judíos no querían nada que ver con los samaritanos, pero sin embargo los discípulos van a comprar comida, van a comprar los víveres para ellos y para el Señor. Así que era una relación un poco convenida, me parece. Todo era hipócrita, todo era apariencia. Lo que sí noto y me llama la atención es que Jesús inmediatamente evita ese conflicto racial. Jesús a mí me da una lección. Jesús me dice que no soy superior a nadie.
ni por haber nacido en un sitio, ni por tener una creencia, ni por tener una cultura, ni por tener alguna posibilidad más que otros. Si a ella le sorprendió algo de Jesús, era que Jesús la trataba con respeto y no la consideró ni menos que nadie, ninguno de ellos. Así que lo que Jesús hace es, realmente lo que hace es reprenderla a ella, es reprenderla suavemente, porque realmente la que tenía problemas de trato era ella. Ella enseguida puso una barrera con él, ¿no? Cuando él en ningún momento quiso ponerla. Y en este contexto, Jesús, ante la contestación de ella, en la que se extraña que le pida de beber, le pida agua a ella, un judío le pida agua a ella, samaritana, la respuesta de Jesús a nosotros ya nos hace pensar. Si tú supieras quién es el que te pide, le dice Jesús, si tú supieras quién es el que te pide, desearías cambiarte de sitio. Tú desearías que yo fuera el que te diera el agua a ti, el agua de vida. Jesús no estaba allí tanto para recibir aquello que estaba pidiendo como para dar. Él quería ofrecer, tenía la intención siempre de ofrecer ese agua viva que solo viene del Señor, viene de Jesús, esa agua viva que brota de dentro hacia la vida eterna. Cuando Jesús nos pide algo, cuando Jesús pide, no exige, Jesús pide para poder darnos a nosotros. Es su intención. Él no tiene necesidad de nada, ni quiere nada de nosotros que no sea para nuestro propio beneficio. Así que en el versículo 11, seguimos un poco adelante, la mujer le pregunta que cómo va a sacar ese agua de allí. La mujer no percibe que Jesús le está hablando de algo espiritual. El agua viva en aquel tiempo era símbolo del Mesías. Cuando alguien, si hubiera estado con los oídos atentos, se hubiera percatado de que aquel hombre estaba hablando de algo más que de agua que se bebía. Cuando hablaba de agua viva, enseguida alguien espiritualmente activo se hubiera dado cuenta de que aquel hombre ofrecía algo diferente. Pero tampoco se niega a ella a aceptar algo que no entiende. Si vemos, ahora vamos a seguir en el pasaje, que ella, aunque no entiende, va a seguir con Jesús, porque hay algo que le está llamando la atención. Lo que seguramente pensaba es que lo que Jesús le estaba ofreciendo, cuando hablaba de aquella agua que nunca más iba a tener sed, lo que le estaba ofreciendo era una especie de agua mágica, una especie de agua que no sé si más fresca o diferente, o no sé, pero la pregunta de ella, claro, dentro de la lógica, su lógica era que sí, que dónde estaba esa agua, pero ¿y cómo iba a sacarla? Porque ella la veía con las manos vacías sin poder sacarla de allí, ¿no? ¿Cómo podía ofrecerle ese agua? ¿Dónde estaba ese agua si ni siquiera tenía herramientas ni utensilios para sacarla? Yo creo que movida un poquito también por el sarcasmo, ¿verdad? Sí, tienes ese agua, pero no te veo con nada, ninguna herramienta como para sacar eso de ningún sitio. Pero sí, lo que sí percibe es algo misterioso en aquel judío extraño, que está hablando con ella y que la trata bien, y que la está tratando con respeto. Por eso, ante la pregunta de ¿eres tú mayor que Jacob? Ellos, los samaritanos, se consideraban descendientes de Jacob y muy orgullosos de que el relato bíblico de los patriarcas se desarrollara en su tierra. Si leemos Génesis, todo el relato bíblico de los patriarcas se desarrolla en aquel terreno donde están ellos hablando, en aquel paraje donde se desarrolla esta escena. Y aquí es donde comienza el meollo. Aquí es donde a mí Dios empieza a tocarme y empieza a mostrarme en qué cosas yo puedo sacar algún mensaje para mí en claro, ¿no? Varias enseñanzas. Porque cuando ella percibe que él quiere algo más, cuando ella percibe que Jesús le está diciendo algo diferente y que realmente lo que quiere es algo de ella empieza a excusarse, empieza a crear excusas en su relación con Jesús. Por eso yo hubiera llamado a este texto, hubiera llamado a este mensaje, a esta reflexión, las excusas no valen. Las excusas no valen. La primera excusa que utiliza
esta mujer, vamos a verla, es usar su religión. Ella empieza a usar su religión, su creencia, lo que ella ha creído siempre, a lo que ella está acostumbrada. Ella empieza a defenderse de Jesús utilizando sus creencias, lo que ella creía, con la pregunta anterior, lo que hablamos antes. ¿Qué sabes tú más que Jacob? Cuando ella está percibiendo que Jesús le está planteando algo diferente. ¿Tú sabes más que Jacob? ¿Acaso tú crees saber más que Jacob? No pretenderás ser tú más de lo que me han enseñado, ¿verdad? Tú no pensarás que eres superior a estas cosas, ¿no? La expresión de nuestro padre Jacob, cuando ella habla así a Jesús, es curiosa porque cuando a los judíos le iba bien, y en este aspecto a los judíos en este tiempo le iba bien, era un periodo de paz, relativa paz, era un pueblo próspero dentro del contexto histórico. Cuando a los judíos les iba bien, los samaritanos se reconocían como hermanos de los judíos. Por eso ella dice nuestro padre, habla con Jesús, hablando con familiaridad sobre un padre común que era Jacob. Pero cuando les iba mal, cuando los judíos no era un buen tiempo para ellos, enseguida ellos se desentendían de los judíos. Ellos, en fin, los judíos eran como unos extraños, los que ellos no querían tener relaciones con ellos. Una relación de conveniencia. Ellos tenían una relación de conveniencia con los judíos. No sé, algunas veces uno se siente identificado con esto, ¿verdad? Cuando nos va bien somos de una manera y cuando nos va a regular somos de otra. A veces podríamos sentirnos identificados con esta mujer, ¿verdad? Pero el meollo era, ¿acaso era Jesús diferente? ¿Era más importante Jesús que lo que ella había creído? Yo me pregunto, a mí Dios me hace esta reflexión. ¿Creo que Jesús es lo que yo creo que es o es mucho más? Lo cierto es que Jesús es mucho más de lo que yo haya podido entender o lo que yo entenderé en toda mi vida. Es mucho más de lo que me ha enseñado, es mucho más de las doctrinas en las que yo me haya criado o haya estudiado o haya aprendido a tener una relación con él. Pero Jesús es mucho más porque solo Él tiene esa agua viva que me lleva a la vida eterna. Y eso solo poder descubrirlo poco a poco, en mi relación diaria con Él, en mi relación cercana, en mi relación de oración. Él va a ser siempre mucho más de lo que yo creo que es. En el versículo 13, Él le había respondido a la mujer que cualquiera que bebiera de esta agua, del agua que ella estaba proponiendo darle, que era el agua de aquel pozo, volvería a tener sed. Pero el que bebiera del agua que él le iba a dar, el que él estaba dispuesto a darle y de la que estaba hablando y le estaba proponiendo, no iba a tener nunca sed. Jamás iba a volver a tener sed. Esa agua iba a servir para que, como si fuera una fuente de agua que servía para vida eterna, para llegar a la vida eterna. Esa agua del pozo de la que la mujer hablaba y la mujer tenía era física, era superficial, era un agua que necesitaba un aporte constante de corriente para poder moverse, para que no se estancara, necesitaba del exterior algo que removiera lo anterior y volviera a ser fresca. En cambio, el agua que Jesús nos da es un agua que brota hacia afuera. No es un agua estancada, no es un agua quieta, es un agua que se mueve y está activa siempre dentro de nosotros. Yo me pregunto de qué agua nos estamos nutriendo, de qué agua estamos bebiendo. Un agua estancada, un agua quieta, un agua que recibe aportes periódicos en nuestra relación con él, un agua que solamente se mueve de domingo a domingo, un agua que se mueve cuando lo necesitamos o cuando pedimos según nuestra necesidad, o es un agua constante, es una corriente de agua constante en nuestra vida que se va moviendo, que va refrescando toda nuestra sed continuamente. ¿De qué agua nos estamos nutriendo? Yo me gustaría ser como Jesús, que ofrece una vida espiritual que conduce a la vida eterna, que no a una vida aquí que sea temporal, que sea concreta, que sea estanca, sino un agua que ya está pensando en mi vida como una vida eterna. En el versículo 15, continuo, la mujer le dice, yo quiero esa agua, pero yo quiero esa agua
por mi conveniencia. Si veis la respuesta de ella, le dice, para que no tenga sed, ni venga aquí yo a sacarla. Era su conveniencia. La mujer quería de esa agua de la que estaba hablando Jesús, la quería para su conveniencia, para no tener que andar, no tener que ir a por ella. A lo mejor pensaba que esa agua corría por debajo de su casa y que ¿por qué no me dices cómo sacarla? Y no tengo que venir al pozo y andar tanto tiempo con un cubo a cuestas. ¿Cuántos no quieren acercarse a Jesús de esta manera? Porque Jesús les ha prometido algunas cosas que dicen su palabra, pero la quieren por su conveniencia. Porque entiendan que les va a convenir lo que Jesús ofrece. Pero no pensando en el más allá, sino pensando en el acá, en lo inmediato. Pero aunque ella no ha entendido lo que le está diciendo Jesús, Jesús no va a dejarla escapar. Me encanta este pasaje, me encanta esta situación. Fíjate que él podría haber dicho, esta mujer no entiende, esta mujer, yo creo que estoy perdiendo el tiempo. Sin embargo, Jesús no la deja escapar. Algo está viendo dentro de ella. Vamos a verlo luego al final, pero él está viendo en su interior y algo diferente está viendo. En el versículo 16 le dice que llame a su marido. Llama a tu marido y ven. Él no va a entrar en otras disposiciones, no van a entrar en ninguna discusión. Fíjate lo que hace, le dice, ve y llama a tu marido y luego ven y te lo trae. ¿Realmente le interesaba al Señor que su marido viniera? Seguramente no. No creo que tuviera mucho interés en ese momento en conocer a su marido. Lo que quería era realmente enfrentarla a su conciencia y enfrentarla a su vida irregular, a la vida que estaba llevando. Así que la contestación de ella no era mentira. Cuando ella contesta un poco más adelante en el 17, le dice, yo no tengo marido. Ella no le está mintiendo, no tiene marido, pero le está diciendo una media verdad, que si te fijas y te das cuenta, las medias verdades son la peor manera de engañarnos. Es tapar una mentira con una media verdad, algo que solo sirve para engañarnos a nosotros mismos, algo que solo sirve para justificarnos a nosotros. Y la media verdad no le va a servir para nada. Delante del Señor, delante de Jesús, esa media verdad no sirve para nada. Él sabe lo que hay dentro. Así que el Señor la va a confrontar. El Señor la va a confrontar con su vida. En el versículo 17 le dice, bien has dicho, es verdad, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho realmente con verdad, es verdad. Si nos damos cuenta, hubiera sido realmente difícil que esta mujer hubiera tenido realmente 5 maridos antes, porque la única manera de poder haber sido repudiada o que hubiera quedado viuda. En este caso, este sexto hombre que había en su vida, si hubiera sido por viudedad, no sé, yo me lo hubiera pensado un poco, porque algo raro había en esta mujer, ¿no? Así que difícilmente era verdad que hubieran habido 5 maridos antes en su vida, ¿no? Lo que Jesús estaba haciendo era realmente buscar esa confrontación, darte cuenta de tu vida de pecado, de que lo que estaba haciendo no estaba bien y que era pecado. Por eso, cuando se ve confrontada y Jesús le dice realmente lo que es su vida y lo que está haciendo en su vida, ella reacciona diciéndole ¿es verdad? O reacciona con otra excusa. Ella crea otra excusa. Una segunda excusa que es no reconocer el pecado. No reconocer el pecado. Segunda excusa. Porque la vida, en este caso, en este momento, la vida de la mujer queda abierta en canal. Jesús le ha mostrado lo que hay en su vida, lo que está haciendo mal y qué hay de pecado en su vida. Jesús es el mejor de los psicólogos. Jesús es aquel que sabe por dónde entrar en tu vida, aquel que sabe por dónde tiene que aparecer y por dónde tiene que guiarte para que seas tú quien reconozca su pecado. Que sea yo quien reconozca mi pecado. Porque no sirve de nada que yo sepa cuál es mi pecado. Una cosa muy diferente es saber cuál es mi pecado y otra es reconocer mi pecado. Porque si reconozco mi pecado, estoy dándome cuenta de que está mal lo que estoy haciendo. Y esto era lo que Jesús estaba buscando, en verdad, de aquella mujer. Que ella reconociera a alguien con autoridad espiritual, y en este caso se la había dado indirectamente, porque ella
Antes la había llamado Señor y ahora le había dicho un poco antes, le había dicho, yo creo que tú eres profeta. Algo estaba viendo en él, le está concediendo, le está dando algo de capacidad espiritual para poder dirigirse a ella, para poder llamar la atención sobre algo. Cuando nos resistimos a Dios, debemos tener claro que Él va a trabajar con nosotros hasta el punto y hasta el momento en que, en sinceridad, reconozcamos nuestras faltas. Que sinceramente delante de Él estemos reconociendo lo que somos y que somos pecadores y que estamos haciendo mal delante de Él. Por eso, ante esta situación, la mujer vuelve a dar un giro y cambia otra vez de tema. Si nos damos cuenta, entra en la tercera excusa. En el versículo 20, la tercera excusa es no querer entrar en la raíz del problema. Antes habíamos visto, yo no reconozco lo que estoy haciendo, si no tengo por qué reconocerlo, no hay necesidad. Y ahora, una vez que está expuesto mi pecado y ya sé cuál es mi pecado, no voy a entrar en cuál es la raíz, el motivo por el que yo estoy pecando, porque tengo una vida irregular delante de Dios. En el versículo 20, ante lo engorroso del tema, nos damos cuenta rápidamente, y enseguida nos llama la atención, que ella se cambia de tema, ¿no? Desvía la atención completamente de la conversación porque seguramente incómoda con lo que le está diciendo Jesús y no se lo iba a poner fácil. Esto no era una cosa fácil. Así que lo que hace es desviar la atención hacia cuál era la condición de Jesús. Y ahora, si vemos lo que hace en el versículo 20, cambia el tema y dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjate, ya no habla de ella, ahora habla de Jesús. Y lo que hace realmente es teologizar con Jesús. Ahora voy a teologizar contigo. A ver qué opinas tú. A ver si lo que tú dices es algo diferente de lo que yo creo o lo que yo pienso. Y ocurría que los samaritanos habían cambiado la historia. Ella le dice eso, ella como samaritana habla con Jesús como judío, porque ellos habían cambiado la historia. Ellos, desde el Pentateuco, desde que se escribió los 5 primeros libros, desde Moisés, ellos habían cambiado la escritura, ¿no? Y ellos no habían reconocido, a partir del Pentateuco, ya no reconocían los demás libros de la palabra en el que Israel queda como depositaria de la promesa y de los planes de Dios, ¿no? Y entonces, cuando Moisés ordena construir un templo en el monte Ebal, ellos lo sitúan en el monte Gerizim. Suena el nombre, ¿verdad? Uno, seguro que a uno más que a otro, a mí me suena mucho. Lo sitúan su templo, ellos construyen un templo en el monte Gerizim, donde ellos sitúan el sacrificio de Isaac, de Jacob, cuando Isaac y Jacob, allí en Siquem, una ciudad cercana, donde se suponía que el templo, había estado el templo, según la tradición judía, ¿no? ¿Quién de los dos tenía razón? ¿Quién de los dos tenía razón? ¿Ella o él? ¿Dónde había que adorar? ¿En Jerusalén o había que adorar en el monte Gerizim, donde ellos habían puesto el templo? Seguro que un profeta de Dios no iba a argumentar nada contra eso, porque un profeta de Dios no iba a tener nada en contra de la historia de los patriarcas, ni de la historia del Antiguo Testamento. Eso no era posible. ¿No hacemos nosotros esto mismo cuando Jesús nos confronta? ¿No hacemos esto mismo nosotros? Jesús quiere que aceptemos nuestro problema. El problema de esta mujer era su pecado, no que estuviera equivocada. Que estuviera equivocada no era el error que Jesús quería sacar de ella. El problema era que vivía en pecado. Esto era solo una treta. Lo que estaba haciendo la mujer era una treta, que Jesús rápidamente se quita del medio, ¿no? ¿Cuántos rodeos damos para no aceptar nuestras faltas, queridos hermanos? ¿Cuántos rodeos doy yo en mi vida para justificar lo que hago? Que aun sabiendo que está mal, lo sigo haciendo. Y cuando doy estos rodeos para no aceptar lo que hago, se produce una cuarta excusa. Discutir conmigo mismo y con Dios. Y ahora empiezo a discutir, aun sabiendo que voy a perder, pero voy a discutir con Dios.
En el versículo 21, Jesús le va a decir muy claramente, créeme que ahora llega el momento en que ni en ese monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor no iba a entrar al trapo de esta discusión. Lo que iba a aprovechar ella, la autoridad que ella le había dado, al llamarlo maestro y profeta y Señor, para invitarla a creer en sus palabras, en lo que le estaba diciendo. Cuando andamos dando largas a Dios, nos dirigimos a Él en un sitio en el que le hemos encasillado. Yo muchas veces me doy cuenta de que yo he puesto al Señor, a Dios, lo he puesto en algunos sitios muy concretos de mi vida. Lo he puesto en algunos aspectos en los que me cuesta trabajo sacarlo de ahí. Pero lo hago porque creo que ahí domino la situación. Porque he metido a Dios en mi vida, pero domino la situación con Dios metido de esa manera en mi vida. Dios solo estaba presente, en este caso con la samaritana, Dios estaba presente solo en aquel lugar, en aquel templo, donde ellos habían puesto a Dios, donde ellos decían que había que adorar. Y yo me pregunto si yo actúo también así muchas veces. Si yo le he puesto a Dios en algún sitio concreto, en algún lugar y en algún momento concreto en el que yo digo que ahí puedo adorar a Dios. Pero la respuesta de Jesús era muy clara. Jesús nos dijo que en todo lugar se debe rendir culto al Padre. Que en todo lugar es digno de adorar. Que Dios es digno de adorar en todo sitio, en todo lugar y en todo momento. Hacerlo en cualquier momento. Y eso quiere decir que nuestra vida debe ser una vida de adoración. No dejar a Dios arrinconado para en el sitio, en el lugar, en el momento, en el tiempo en el que yo decido adorarlo, lo hago. Porque eso no funciona con Dios. Dios es el Dios que exige de mí que mi vida sea una vida de adoración. Porque llegará un momento, y llegó con Jesús, en que cualquier sitio, en cualquier momento, era bueno para adorarle. Jesús hace un paréntesis en el 22 y le va a explicar que la salvación viene de los judíos, que los samaritanos estaban equivocados, que se estaban perdiendo la revelación del Mesías, pero ya daba igual. Fijémonos en el versículo 23. Los verdaderos adoradores que buscaba Dios eran los que iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Fíjate, a la mujer samaritana le he revelado lo que iba a pasar. La mujer samaritana es la primera que recibe la revelación de lo que Jesús había venido a hacer. Y eso me hace ver que yo no puedo despreciar a nadie. Si por desgracia me creo algo, si por desgracia pienso que yo voy a hacer algo diferente y que Dios va a tener un trato conmigo diferente a como lo van a tener los demás, a mí esta situación me hace ver que no es cierto. Yo no puedo despreciar a nadie por lo que me parece que es. Mira que él estaba rodeado con sus discípulos, él eligió a sus discípulos y sin embargo la primera persona que supo de sus planes y a quien reveló antes que a ellos fue a esta mujer. Reveló lo que iba a pasar y a lo que vino. Ese desprecio es lo que hicieron los discípulos después cuando vinieron. Si te das cuenta, cuando vinieron, ellos, cuando vieron a Jesús hablando con esta mujer, se enseguida chocó, ¿no? Les chocó, estás hablando con una samaritana. Fíjate, los propios discípulos que habían entendido todavía hasta ese momento, ¿no? Como los que poco habían conocido todavía a Jesús. Así que de esta manera Jesús volvió a la discusión dando instrucciones para su vida. Jesús le había contado sus planes. Jesús le había dicho a lo que venía. A ella. Y le ha dicho lo que espera de ella. Y le está diciendo y le está mostrando cómo hacer la voluntad de Dios. A nosotros también nos ha dicho Dios qué tenemos que hacer. A nosotros también tenemos instrucciones muy claras sobre qué tenemos que hacer. Y a nosotros nos lo dejó claramente expresado en la Biblia, en la palabra. A nosotros nos ha dicho qué tenemos que hacer con nuestra vida. Él ha permitido que tengamos su revelación para nosotros en estas páginas. Podemos conocer la mente de Dios y su voluntad para nosotros. Y toda la discusión que tengamos con Él la va a volver en una instrucción
va a volver una instrucción hacia nosotros para que sepamos cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad para nuestra vida? Ya aparece la mujer casi preparada, ¿verdad? A ver ahora, ¿qué excusa va a poner? ¿Qué va a decir ahora la mujer? Si ya le ha dicho Jesús, ¿qué espera de ella? ¿Qué ha de hacer? Ha descubierto su vida, ha visto, le ha mostrado cuál es su situación, cuál es su pecado, cuál es su naturaleza, que no debe estar así y qué debe hacer para estar adorando al Padre, aquel Padre que creía conocer, pero que no conocía. Ella parece ya casi preparada, ¿verdad?, en esta situación. En el versículo 25 le dice, sé que debe venir el Cristo, sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. De nuevo, esto sirve para darle largas a Jesús. Quinta y última excusa. Cuando llegue el momento, haré lo que haga falta. Cuando Jesús me lo diga, haré lo que haga falta. Si no, todavía de aquí no me muevo. La mujer ahora le pide una prueba para decidirse. Los samaritanos esperaban también al Mesías. No era solo cosa de los judíos, ellos también esperaban al Mesías. El Mesías que venía, ellos tenían una palabra, Ataeb, que significaba, esperaban al que venía a restaurar, que venía a consolar, el que venía a convertir, el que volvía por segunda vez, el que venía de nuevo a estar con ellos. Ellos tenían muy claro que el Mesías también tenía que venir para ellos. Él le diría la verdad a los judíos y a los samaritanos. Él le diría la verdad a aquellos que estaban en duda y a aquellos que no tenían aún claras todas las cosas espirituales. Decía, nos hará saber todas las cosas. Hasta que no viniera el Mesías, ellos no iban a saber todas las cosas. Pero Jesús no la va a dejar escapar. Jesús no la va a dejar escapar y la confronta por última vez con la verdad. En el versículo 26 ya no tiene más remedio esta mujer que aceptar lo que hay. En el versículo 26 Jesús le dice claramente, yo soy el que habla contigo. Jesús es ese Mesías, ese que estaban esperando, ese que ya le está diciendo las cosas que han de ser y las cosas como son realmente. Ya no puede haber más excusas. A partir de ahora, ¿qué excusas podemos poner? A partir de ahora, ¿qué podemos decir si es Jesús mismo, aquel mismo a quien esperamos, aquel a quien decimos creer? Él mismo está diciendo qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que pensar. ¿Qué haremos ahora? Cuando Jesús nos diga, te lo digo yo, cuando Jesús nos diga, yo soy, será nuestra última oportunidad de decidir sobre cualquier área de nuestra vida. Y Él ya nos lo ha dicho. Él nos lo ha transmitido. ¿Cuál es su voluntad? Él nos lo dice a través de la Biblia, como decía antes. Jesús siempre nos va a confrontar a tomar una decisión. Jesús siempre va a venir a nosotros esperando de nosotros que tomemos una decisión cuando Él nos ha mostrado que está mal dentro de nosotros. Dará la vuelta que haga falta para que tú y yo nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo está mal. Él va a perder todo el tiempo que sea necesario. Él no va a perder la paciencia contigo. Él no te va a dejar en tu situación. Él va a esperar el momento concreto, las circunstancias, el contexto, para seguir trabajando contigo y hacerte ver cuál es el cambio necesario en nuestra vida. Quiero hacerte un resumen de todo esto. ¿Y qué aprendí yo con este texto? Jesús no evitaba las situaciones. Jesús las afrontaba. Él podría haber evitado pasar por allí, pero decidió no evitarlo. Jesús nunca se dio la importancia que realmente tenía. Nunca puso delante de nadie sus necesidades a las necesidades de los demás. Él siempre pensó en lo que había venido y a quién había venido a salvar. Y era nosotros. Jesús era fácilmente identificable. Aquella mujer fácilmente sabía que ese hombre era diferente, que aparte de ser judío, le estaba hablando de algo diferente. No estaba hablando de algo normal, era algo que trascendía su pensamiento. Jesús nunca hizo una acepción de personas. Por favor, no pensemos jamás
que seamos diferentes ni mejores a cualquier otra persona. No lo somos. No lo somos. Jesús siempre tenía un mensaje espiritual. Como se dice de otra manera, Jesús no daba nunca una puntada sin hilo. Jesús siempre tenía un mensaje que dar. Jesús cuando decía algo y explicaba algo, era porque algo quería de nosotros que entendiéramos de lo que estaba diciendo. Jesús siempre confronta al hombre con su pecado. Jesús siempre trata de abrir nuestro corazón y nos advierte siempre de nuestra religiosidad, de no encasillar a Dios, de no decir ni pensar nunca que ya conocemos a Jesús y que solo vale con lo que estamos haciendo, que con eso nos basta, que tenemos suficiente. Jesús siempre va a pelear con eso. Nunca será suficiente de Dios en nuestra vida. Nunca, nunca, jamás. Pero sobre todo, creo que Dios nos habla y nos llama a tomar decisiones. Jesús nos dice, según este pasaje hemos visto, que damos muchas vueltas. Damos muchas vueltas. Que ponemos 1000 excusas a Dios. Le ponemos 1000 cosas, 1000 historias diferentes. Pero cuando Jesús te diga yo soy el que te lo digo, tendremos que tomar una decisión. Cuando sea Jesús el que nos lo dice, habrá que tomar una decisión. En el pasaje, un poco más adelante, veríamos cómo la mujer samaritana tomó una decisión que dio gran fruto. Te leo del versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Fíjate, muchos creyeron por la palabra de la mujer. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no solamente creemos por lo que tú has dicho, hemos creído porque hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Venzamos las excusas que le ponemos a Dios para dar frutos dignos de Dios. Te animo a ser diferente, a no encasillar a Jesús, a no ponerle excusas y a creer que podemos dar frutos que sean dignos de Él, para beneficio nuestro y beneficio de otros. Te deseo lo mejor y que Dios te bendiga, querido hermano.